Excelente tarde a todas y a todos en este jueves 28 de mayo del 2020. Su servidor José Martín Carlos Pérez, director del Centro de Incubación e Innovación Empresarial de este Instituto Tecnológico de Morelia. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, a esta sexta sesión y última sesión del CIE en Casa, un workshop online, cuyo objetivo ha sido promover esta creación de herramientas que promueven la parte de innovación y sobre todo permitir generar emprendimientos e innovación de proyectos o ideas ante esta contingencia por el COVID-19. De verdad que es un agrado tenerlos como asistentes en este CIE en Casa, que está hecho y lo hemos demostrado en cada una de las sesiones, está hecho con todo el corazón Pony para cada una y cada uno de ustedes. Y bueno, antes de comenzar, quiero hacerles las recomendaciones de todas las sesiones. Una de ellas, bueno, es tomar nota de aquellas dudas o preguntas que les puedan surgir a lo largo de la sesión para que al final hagamos una sección de preguntas y respuestas. Asimismo, de la manera más atenta les pido que mantengamos por el momento silenciados nuestros micrófonos y también las cámaras desactivadas, esto para que se facilite el desarrollo de la sesión. Y bueno, es momento de dar comienzo. Bienvenidos todos y todas a CIE en Casa. Esta tarde tengo el agrado de presentarles y compartirles una sesión con muchas herramientas, pero que vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible, que justamente habla de otras herramientas adicionales para la innovación. Esta sesión es la sesión número 6 y bueno, será la sesión con la que estaremos cerrando este primer episodio del CIE en Casa. Y bueno, qué mejor que hablar de las herramientas que nos permiten generar más innovación, entender emprendimientos desde otra forma y que además, adicional a las que hemos visto en las 5 sesiones anteriores, también promueven. A lo largo de esta sesión, no parecerá como si fueran comerciales para que ustedes vayan y compren algunas herramientas, algunos libros, algunas técnicas que ya existen publicadas, pero en realidad esta sesión la quiero dedicar a decirles cuáles son algunas de las herramientas que hemos utilizado en el CIE, a compartirles algunas de las estrategias que hemos generado y justamente hablando de dos marcas muy importantes. A lo largo de esta sesión, nuestra agenda será la siguiente. Hablaremos muy brevemente del concepto de innovación, con el cual a lo mejor muchos ya estamos relacionados, un concepto que después se estableció en un manual, el manual de Oslo, para establecer incluso la métrica y hay incluso un índice de cómo se mide la innovación y, bueno, cuáles son los países que más promueven esta parte de la innovación. En un segundo punto hablaremos de las metodologías de sus herramientas, las que yo les propongo, algunas que son de fácil acceso, algunas en las cuales habrá que adquirir algunos libros. Todo esto, bueno, respetando los derechos de autor de cada uno de los materiales que les voy a proponer, que nos han servido. He revisado algunos talleres que tienen que ver con esta parte y también han sido materiales que nos han recomendado. Por otra parte, al final, pues terminaremos con otros recursos, algunos que a su servidor y que a personas que hemos trabajado en conjunto dentro del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del TEC de Morelia, nos han servido y nos han facilitado bastante el trabajo o nos han permitido echar a volar la imaginación, la creatividad para generar cosas innovadoras. Y bueno, ¿qué es la innovación? La innovación se puede entender como la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, que puede ser un bien o un servicio, la introducción de un proceso, algún nuevo método de comercialización o incluso algún nuevo método de organización. Esto en relación con las prácticas internas de empresas, organizaciones, del lugar de trabajo, relaciones exteriores o cualquier cosa que nosotros tengamos a la mano. Este es un concepto que fue definido en el Manual de Oslo. Este ya tiene varios años, puede contarse incluso en más de una década que se plantea este manual para medir la innovación. Han surgido bastantes nuevas tendencias, innovación dentro de las empresas, innovación dentro de las comunidades, innovación social. Todos estos conceptos toman su raíz y se fundamentan en este aspecto de hablar de la innovación. Y bueno, hablar de innovación nos hace pensar en tres cosas muy, muy particulares. Primero, para que pueda surgir la innovación es necesario que generemos ideas. Nuestro organismo es tan poderoso y nuestro cerebro es tan maravilloso que después de ciertos procesos bioquímicos, después de ciertos procesos fisiológicos, nos permite generar una serie de ideas. Bueno, creo que la cantidad de ideas estamos en millones, la cantidad de pensamientos que podemos generar, la cantidad de ideas que podemos generar también es ilimitada. Y bueno, aquí les
quiero hacer un paréntesis para mencionarles que ninguna idea es mala. Nos han llegado emprendedores, nos han llegado empresarios con algunas ideas de negocio bastante interesantes, pero que de repente la forma en la que ellos lo suelen abordar o la forma en la que ellos desean abordarlo, pues no es la más adecuada. Y aquí que vale resaltar y vale mucho la pena el indicar que todas las ideas, todas las ideas son buenas. La forma de abordarlo es lo que a veces puede ser no lo mejor, no lo más práctico o no lo más conveniente para llevar a cabo y hacer realidad una idea que después se convierte en objetivo y al final termina siendo una realidad. Si nosotros tenemos ideas y además hacemos uso de muchas herramientas que tengamos disponibles, pues esto nos va a permitir generar bastantes resultados. Pero nada de esto, de este proceso de innovación, sería tal cual un proceso de innovación si no contemplamos trabajar con personas. Hace algunos años y desde hace mucho tiempo se ha empezado a trabajar esta idea de convertir los equipos de trabajo en equipos multidisciplinarios. Personas incluso con habilidades T o personas T, que así es una nueva forma de nombrarlos, personas que conocen quizás un poco de muchos rubros, pero que son expertos en uno solo. Esto permite que los trabajos y los equipos de trabajo sean mucho más eficaces porque todos pueden comprender el lenguaje que el otro está hablando. En el caso de que no se puede establecer un lenguaje general o un lenguaje común. La verdad es que es muy interesante trabajar esta parte, porque eso nos permite entonces establecer equipos de trabajo multidisciplinarios y nos permite entender que habrá personas que tienen diferentes formas de pensar, pero que en todas y cada una de ellas se enriquece el trabajo que se ha de realizar en un mismo equipo. Es importante entonces que aquí resalte la importancia y es menester mencionar que somos las personas quienes generamos ideas y son personas que viven diferentes contextos las que pueden generar las ideas más enriquecedoras. Personas con experiencia, personas que han vivido, personas que incluso han pasado por estas situaciones a las cuales se les quiere dar una solución o se les quiere generar un cambio, son las personas que más pueden enriquecer esta situación o estas aportaciones. Y bueno, hablando particularmente de estas herramientas y algunas metodologías que existen, yo les puedo mencionar dos que en lo personal han servido y que he visto que dan resultados en muchos talleres de emprendimiento, de innovación, de generación de nuevas ideas. Una de ellas es una comunidad que se llama Thinkers Co. Thinkers Co es una comunidad de makers, una comunidad de diseñadores, una comunidad de personas que promueven la innovación. Thinkers Co es una comunidad española, si mal no recuerdo, está situada en Madrid. Y bueno, justamente ellos han diseñado una herramienta que a mí en lo personal se me hace una herramienta muy útil, que se llama Designpedia. Designpedia te ofrece 80 herramientas para construir tus ideas. Y en esta Designpedia, ustedes pueden encontrar bastante información, incluso un paso a paso de cómo utilizar todas y cada una de las herramientas en las diferentes etapas del desarrollo de una idea innovadora o en el desarrollo incluso de un emprendimiento. Por otra parte, tenemos Strategizer. Strategizer es una empresa fundada por el creador del business model, el creador de el parteaguas de este business model que nosotros utilizamos como Business Model Canvas. Su creador, en realidad, él propuso una idea, la pivoteó con mucha gente alrededor del mundo e incluso en su libro le dedica que él es el que generó la idea, la semilla, pero que en realidad han sido 400 personas las que han podido aportarle cambios, algunos pivots, algunas mejoras al mismo business model Canvas que ahora conocemos. Y bueno, ellos fundaron esta empresa de Strategizer. Es una empresa que no solamente nos ha permitido un libro o un material súper enriquecedor como es el Business Model Canvas, sino que también ha generado otros Canvas, como es el Value Proposition Canvas, que además surge, se apoya del Empathy Map y que incluso podemos establecerlo a partir del Scamper. Y bueno, es una serie de herramientas que nosotros podemos utilizarlas de la forma más adecuada posible, pero es importante hablar de estas dos comunidades, más que empresas, son comunidades de diseñadores, de personas innovadoras y personas preocupadas por generar un cambio en la sociedad y, bueno, generar productos que aparte de subsanar una necesidad, pues también generen algo de valor al cliente. Justamente la primera de ellas es Designpedia. Designpedia tiene su raíz o tiene su fundamento en el modelo de los dos rombos.
un modelo que fue propuesto por el British Council Design en el 2005. Entonces sabemos que esto ya tiene más de 15 años, este modelo de los dos rombos, pero es un modelo que nos permite y que ha permitido a muchas generaciones el entender cómo sería el proceso de generar una idea, cómo plasmarla, cómo empatarla realmente con las necesidades e incluso cómo comenzar a probar, cómo comenzar a explorarla, a testearla. Y bueno, ha sido un paso interesante lo que se ha hecho con esta comunidad, porque justamente Designpedia, que es este libro, tiene estas 4 etapas. Tiene herramientas que te permiten mapear, es decir, tratar de encontrar dónde está la necesidad, cuál es el sector que requiere ciertas características, qué producto, qué servicio requiere cierta segmento de personas, en dónde se encuentra la verdadera dolencia del cliente, en dónde se encuentran las verdaderas necesidades de las personas. Una vez que esto empieza a analizarse, hay una fase de exploración en la cual comenzamos incluso a ver de los productos ya existentes cuáles subsanan estas necesidades, quizás no en su totalidad, quizás sí las subsanan, pero les hace falta un plus o le hace falta algo al cliente o el cliente definitivamente ya se aburrió porque es la misma solución de siempre. Entonces, en esta fase de explorar, te permite empezar a hacer un benchmarking de otras empresas, otros productos, otros servicios e incluso con otras comunidades, cómo trabajan, cómo abordan las diferentes situaciones. Y viene este puntito de construcción o este puntito donde nace el segundo rombo, porque es un momento bastante interesante, es un momento de tomar decisiones. Una vez que ya has generado muchas ideas, tienes que comenzar a filtrarlas y empezar a validar cuáles son las que verdaderamente puedes hacer porque te es factible, tienes los medios necesarios, tienes los productos, tienes las materias primas, y también las otras porque tú sabes cuáles son esas necesidades que requiere el cliente y cuáles en realidad serían factibles o cuáles serían una realidad en este momento. En ocasiones tenemos productos innovadores bastante disruptivos y tan disruptivos llegan a ser que la gente no está preparada para adoptarlos. Entonces, también hay que entender que hay otro concepto donde hablamos acerca de la disrupción, generar emprendimientos, generar cosas innovadoras y disruptivas, pero entender esta parte de que a veces el mercado no está lo suficientemente maduro para adoptar nuevas tecnologías o nuevas metodologías de trabajo. Una vez que se ha hecho este filtro, comienza una tercera fase que se llama construir, en la cual a través de lo llamado insights, conclusiones u observaciones que tú has hecho en la primera parte de exploración, de investigación, comienzas a darle forma, comienzas a tomar aquellas características que debe de tener tu producto o servicio, de tal manera que pueda satisfacer estas necesidades. Pero incluso aquí comienza un proceso de pivoteo, incluso cuando dices, genero una solución para el producto, una solución en producto para el sector agroalimentario, pero de repente ves que en el sector agroalimentario no tiene la suficiente adaptación o realmente no tiene el suficiente llamado. Entonces tendrías que pivotearlo a otro segmento. En lugar de pasarlo al agroalimentario, a lo mejor lo pasas al segmento de salud. Y eso ha ocurrido con muchos de los productos innovadores que hoy en día estamos utilizando. Bueno, una vez que has construido, que le has dado forma a esta situación, comienzas a testear. Y testear significa, comienzas a probarlo, generar un producto mínimo viable, generar un prototipo de lo que sería tu producto final y comenzar a mostrárselo a tu mercado, comenzar a mostrárselo a tus clientes para que sean ellos quienes te devuelvan muchas observaciones. En ocasiones ha tocado y nos ha pasado que tenemos emprendedores, tenemos empresarios que están tan casados con su producto, están tan casados con su idea, que les cuesta mucho permitir que las demás personas les den un feedback, les retroalimenten acerca de las características que hay que mejorar, acerca de los cambios que hay que hacerle al prototipo, acerca de toda la situación que tiene que envolver a la forma en la que se vende, la forma en la que se publicita, la forma en la que se desarrolla incluso todo el canal de distribución del producto. Y algo que nosotros tenemos que mantener muy abierto en todo el proceso de innovación es mantener las orejas bien abiertas, también los ojos sumamente abiertos, porque a partir de que le das tu producto a quienes serían tus clientes potenciales, a partir de eso puedes obtener mucha información de mejora de un producto. Por eso es que muchos productos, principalmente en software, se lanzan como versiones beta. Y no cualquier persona tiene el acceso a probar una versión beta. Algunos incluso se inscriben para ser los primeros en probar ciertas aplicaciones, en probar ciertos productos, en probar ciertos softwares.
y por eso se le llama una versión beta, porque es una versión de testeo, una versión de prueba, donde a partir de llevar a cabo esta interacción con un cliente potencial, se llena una serie de encuestas, se realiza una retroalimentación acerca del producto, del proceso, del servicio, y esto permite que los creadores, bueno, puedan ajustarlo y puedan hacerlo mucho, mucho mejor. Y justamente Juan Gasque, Rafael Zaragoza, que son los fundadores de Thinkers Co., tienen esta premisa, y que incluso es una premisa que se marca desde el inicio del libro, que dice, si se puede imaginar, se puede diseñar. Ellos están seguros y están confiados que todo lo que se imagina se puede entonces llevar a cabo. Y de las 80 herramientas que tiene el Designpedia, yo quiero platicarles al menos de 3, que son 3 muy básicas, 3 que de repente sirven mucho para la parte de arranque, que es algo que cuesta mucho en los emprendimientos, el validar que las necesidades de clientes se pueden satisfacer con nuestro producto. Y la verdad es que nosotros a veces no podemos inventar el hilo negro. Entonces es importante que vayamos a donde está la necesidad, detectemos cuáles son esas características, cuáles son esos dolores, cuáles son esas ganancias que desea el cliente y a partir de ahí entonces a generar y diseñar algunos productos. Si nosotros salimos de una idea preconcebida de que voy a hacer una gelatina que cambia de color de acuerdo a la temperatura, entonces, pues sí, a lo mejor puede haber gente, hay un mercado, pero no un mercado lo suficientemente atractivo económicamente hablando para que tú puedas vender tu producto. Entonces, sería mejor preguntarle a las personas que hacen gelatinas, pues, ¿qué les gustaría de novedoso en una gelatina? ¿Cuáles son los problemas que tienen con una gelatina? Hay una gelatina que queda sumamente rígida, hay otras gelatinas que se les pasa de agua y entonces, pues, quedan sumamente, voy a decir la palabra coloquial, aguadas, o que quedan lo suficientemente suaves, que se rompen. ¿Cuáles serían los problemas en este mercado? Así es como tiene que iniciar un verdadero proceso de innovación a partir de la observación de la necesidad que hay en el entorno. Y bueno, justamente la primera herramienta, que se llama 5 porqués, es una herramienta que nos permite llegar a la base de un problema. Porque a partir de estas preguntas, es una serie de preguntas de por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, terminas después de 5 iteraciones con esta pregunta del por qué, llegas o se supone que llegas a la raíz real de un problema. Claro que puede tener sus variantes, puede tener su éxito, no está el éxito garantizado al 100%, creo que ninguna herramienta lo tiene, pero por lo menos marca un camino para no perderte en todo este andar y en todo este bosque tan, tan grande que es la innovación. También te permite encontrar, o lo puedes utilizar cuando deseas encontrar la causa original de un problema a tratar. Y bueno, lo que haces inicialmente es iniciar con una pregunta raíz que en muchas ocasiones es desconocida. Comienzas a preguntarte el porqué de muchas cosas. Y esto me recuerda a un programa de televisión que se llamaba Animaniacs. No sé si algunos lo llegaron a ver, quizás sus hijos, quizás ustedes. Eh, este programa de Animaniacs de repente tenía un personaje que llegaba a ser algo molesto para algunas personas, no para mí, porque siempre preguntaba por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y bueno, me imagino que los autores de este cartoon, al final de cuentas, estaban tratando de utilizar una metodología de innovación porque justamente es esta, 5 porqués, y el personaje hacía efectivamente 5 porqués. Un ejemplo muy sencillo de la aplicación del 5 porqués sería suponer el caso de una empresa que quiere cambiar su imagen. Es una empresa de software que desea cambiar completamente su imagen, que desea renovarse ante esta situación. Lo hemos visto con algunas entidades financieras. Eh, Hace poco una entidad financiera azul que ha cambiado completamente la nominia, ha comenzado a adoptar un nuevo nombre y ha inundado tanto redes sociales como programas de televisión para hacerle entender a la gente que ahora se llaman de otra manera y no se llaman como se llamaban hace 20 años aprox, o como inició el nombre de esta entidad financiera. En el caso de este cambio de imagen de una empresa de software, la primera pregunta sería, ¿por qué se necesita cambiar la percepción de cliente o por qué necesitamos cambiar la imagen de la empresa? Bueno, la respuesta sería porque se necesita cambiar la percepción de cliente. Y bueno, la segunda pregunta sería, ¿por qué el cliente tiene una percepción negativa? ¿Por qué queremos cambiar la imagen? Porque el cliente tiene una percepción negativa o porque incluso el cliente llega a entender que los productos están desactualizados. Y bueno, la tercera pregunta o el tercer por qué es por qué el cliente cree
que los productos son desactualizados o por qué el cliente tiene una percepción negativa de la empresa? La respuesta a esta pregunta sería porque estéticamente tiene un aspecto anticuado, es decir, no utiliza los Pantone, una configuración de Pantone adecuada, que son los colores que utilizan mucho los diseñadores gráficos, para darle cierta, vamos a llamarle vida a los logos, a las imágenes, a las letras. Y a lo mejor estamos utilizando una serie o una gama de colores que sí es una empresa que vende comida, pero está utilizando un tipo de color que habla de una industria metálica, entonces no hay como esta relación. Y ahí es donde entra también la parte de la psicología del color. Entonces vamos desenfundando cuál sería la razón inicial. Otra sería que, bueno, el cliente no es capaz, perdón, la empresa no es capaz de hablar de la ventaja del negocio, sino hablar de la tecnología. Habla únicamente de lo que vendo, pero no habla de cómo lo vendo, que sería entonces el plus. Y es importante identificar cuál es el producto que ofreces, cuál es tu propuesta de valor, y lo vemos con algunas cafeterías que los precios son bastante elevados. Un producto de café es bastante elevado en comparación con otros, pero bueno, el nicho de mercado es distinto para ambos sectores de café. Regresando a esta parte, el por qué sería, ¿por qué estéticamente tiene un aspecto inadecuado la imagen de la empresa? Porque no hay habilidades comunicativas necesarias. Y esa respuesta se vuelve a volver una pregunta o se convierte ahora en la siguiente pregunta. ¿Por qué no son capaces de hablar de la ventaja del negocio, sino de la tecnología? Porque no se tiene conocimiento del negocio que está próximo al cliente o de la parte en la que se realiza el negocio por parte de esta empresa. ¿Por qué no se tienen las habilidades comunicativas necesarias o por qué no se tiene un conocimiento de negocio próximo del cliente? Porque se ha trabajado desde el punto de vista con una premisa de lo que quiere el cliente, pero no de lo que podemos ofrecerle al cliente. Entonces, entra esta serie de preguntas del por qué, por qué, por qué, por qué. La respuesta de un por qué se convierte en la pregunta del siguiente por qué y la respuesta del segundo por qué se convierte en la respuesta del siguiente por qué y es una serie de cadenas. Se recomienda que sean 5 porque ha sido lo que se ha probado que llega a tener ya situaciones de una mayor claridad después de los 5 porqués. Es más clara o un poco más viable la respuesta que se puede dar. Si tenemos un exceso de 10, 15, 20 porqués, estaríamos llegando incluso a respuestas ilógicas o respuestas que nos regresarían a preguntas anteriores. Al final de cuentas, lo que ellos hicieron al aplicar este 5 porqués es que entendieron o llegaron a la conclusión de que se necesita un idioma en común para todos los clientes, independientemente de su expertise en tecnología, y además también permitir que sea el cliente el que pueda sentirse que comprende los conceptos básicos de un diseño, por ejemplo, de una página web, de una aplicación, y establecer cuáles son los requerimientos mínimos. Por comentarles algún caso, tengo algunos compañeros que son diseñadores gráficos, tienen su propia agencia de diseño y al inicio se encontraban con muchos problemas porque pues les tocaba entrevistarse con algunas personas que querían sus servicios, les pedían un diseño para X taquería, por ejemplo, y entonces pues solamente agarraban una hojita, el diseñador con un lapicero, anotaba las ideas que el cliente le estaba diciendo, hacía algunas preguntas como muy burdas, no estandarizado el método de recolección de la información, y entonces anotaba algunas ideas, pero con el paso de los días, esas ideas que estaban planteadas en su cabeza inicialmente comenzaban a cambiar y entonces generaba una primera propuesta, un borrador del logo de una taquería. Cuando se entrevistaba con su cliente por segunda vez, resulta que el cliente pues había pensado algo sumamente diferente. Y es que es en efecto, tenemos en la cabeza cosas muy distintas de lo que a veces podemos plasmar en la realidad. Entonces, este compañero le muestra el logotipo, el cliente le dice, ¿sabes qué? Necesito que le cambies color, el tamaño, la letra, el dibujo, bla, bla, una serie de adecuaciones y va otra vez hacia atrás, pero siguiendo anotando las indicaciones en una hoja de papel con un lapicero sin ningún formato y sin ningún estándar. Va la segunda revisión del borrador, de la propuesta. Nuevamente el cliente le dice, ¿sabes qué? Mejor regrésalo como estaba antes o ahora cámbiale esta situación, cámbiale este color. Y entonces empieza a generar este tipo de problemas. ¿Qué terminó haciendo este conocido, este amigo? Pues terminó generando un formulario que le permitiera al cliente plasmar de manera general lo que estaba pidiendo y además le daba ciertas opciones de colores, algunas gamas, es decir, le permitía al cliente que se sintiera parte del proceso de diseño a través de una serie de formatos y una serie de imágenes que pudieran darle una mejor idea al que estaba haciendo el diseño gráfico.
Y justamente es lo que estaba haciendo esta empresa. Entendía que era importante proveer este servicio de tecnología, de software, pero de repente con los clientes pues no se entendían porque no hablan del mismo lenguaje y tenía que irse a un sistema estandarizado. El problema no era que vendieran mal, el problema no era que los productos fueran defectuosos, sino el problema era y estaba específicamente en el servicio de contratación del trabajo de la empresa. Entonces, con esta herramienta, los 5 porqués, algunos ya la han de haber conocido, ya la han trabajado. A partir de los 5 porqués podemos determinar incluso una causa raíz de una situación. La segunda herramienta se llama POV o Point of View. En Point of View es importante establecer esta situación porque te permite generar una ideación, que es una de las etapas del Design Thinking, es unas etapas del modelo de los dos rombos, donde te permite generar ideas, pero centradas en un objetivo, centradas en una necesidad que se basa en el usuario, una necesidad que está basada en el cliente, en el consumidor de tu producto, para que entonces puedas generar una solución lo más adecuada posible. Es importante también porque te permite establecer enunciados del tipo usuario, problema y la causa de este. Te permite indicar, entonces, sintetizar la información de esta forma en 3 grandes entes participantes para un problema. Hablamos del usuario, ¿quién? Hablamos del problema, ¿qué? Y hablamos de la causa de este. ¿A causa de qué o a forma de qué? La formulación al final quedaría como declaraciones o statements sintetizados de la forma el usuario necesita, se indica la necesidad del usuario, por qué y genera el insight o la observación o conclusión que se ha tenido a partir de una serie de mapeos de la información. Y bueno, justamente en el Canvas de Point of View, que permite esta fase de exploración y de sintetizar la información que nosotros vamos a utilizar, pues estaba aplicando, lo aplicó Designpedia, Thinkersco, a un proyecto de movilidad en la ciudad de Sao Paulo. Este proyecto de movilidad se llama Bikini Tour. Es una aplicación para celular que tenía 2 usuarios o 2 tipos de usuario, un turista y al ciudadano. El turista encontraron a partir de una serie de preguntas, de entrevistas, encontraron que el turista deseaba ver lo típico del lugar, pero no quería guías ni mapas. Es decir, no quería nada que lo delatara como un turista. En el caso del ciudadano, le permitía o el ciudadano deseaba perderse en su propia ciudad para poder encontrar cosas nuevas, pero esto al ciudadano de esta capital, de Sao Paulo, pues en realidad le resultaba bastante imposible. Y bueno, el equipo de Thinkersco, a través de esta herramienta que hizo, fue primero identificar, obviamente, a sus 2 usuarios o a las 2 personas que iban a hacer esta situación o que estaban siendo quejados por la aplicación. Pues el primero sería el turista. ¿Qué necesitaba el turista? El turista quería rutas definidas para poder conocer los mejores sitios o lugares del entorno. También quería evitar manuales y guías. Y bueno, con estas 2 necesidades que tenía el usuario, ellos pues trataban de darle una razón de ser o por qué el usuario no quería tanto los manuales, las guías o quería una ruta definida. En el caso de rutas definidas, porque quería ver lo principal y además porque tenía un tiempo muy limitado. En ocasiones se trata de personas que van por viajes de negocios a otras ciudades, otros países, y a lo mejor se enfrentan a esta situación en la cual tienen que pues visitar, tienen 4 horas o a lo mejor hacen escala en un país y la escala dura más de 12 horas y a lo mejor estarían pensando en salir a visitar rápidamente pues las cosas más emblemáticas de ese lugar. En el caso de evitar manuales y guías, pues a lo mejor no quiere parecer un turista porque esto lo hace más propenso a la inseguridad, lo hace más propenso a que el costo de algunos ítems, de algunos artículos, se le llegue a elevar o le den un costo mucho mayor simplemente por el hecho de verlo con cara de turista. En el caso del ciudadano, es un poquito distinto. El ciudadano tiene todo el tiempo viviendo en la misma región, en la misma ciudad, que pareciera que no puede descubrir nada nuevo. Entonces, este ciudadano desea o su necesidad es perderse en su propia ciudad, encontrar nuevos espacios en la ciudad en la cual ya tiene muchísimos años viviendo. Y bueno, con ello, ¿cuál sería entonces la razón o a causa de que desea perderse por la ciudad o cuál es su necesidad? Porque siempre va con el tiempo justo y esto le hace seguir siempre el camino más corto o le hace seguir siempre la misma ruta. En el caso de que desea descubrir nuevos espacios en su ciudad, pues dice que si no existe algo que lo haga
desviarse, perderse de la ruta original, pues esto va a hacerle difícil que descubra nuevos lugares dentro de su propio lugar de origen o de su ciudad. Y bueno, otra de las razones que puede hacer es porque aunque no quiera, por inercia siempre toma el mismo camino. Y nos ha pasado, a su servidor le ha pasado bastantes veces, que de repente estás muy envuelto en el día a día siguiendo tu misma ruta porque ya sabes cuánto tiempo tardas, 15, 20 minutos en llegar a donde tengas que llegar. eh, y te das cuenta después con el paso del tiempo, cuando tienes un poco más tranquilo la agenda, te das cuenta que hay lugares que son nuevos, que estaban en construcción en su momento, pero que dejaste de observar o que dejaste de percibir que había un cambio y de repente te das cuenta que hay un nuevo restaurante, hay un nuevo bar, hay un nuevo sitio de esparcimiento, están construyendo una nueva plaza comercial o alguna otra situación ha cambiado. Entonces, esto es muy importante para esta aplicación porque dice, yo quiero tener a mis dos usuarios, quiero tener tanto al turista como al ciudadano, para que el ciudadano pueda ofrecerle yo un servicio de encontrar las nuevas mejoras, las nuevas promociones, los nuevos lugares que puede visitar y que pueda, bueno, volverse turista en su propia ciudad. Que eso es algo que en Morelia, una ciudad, la ciudad en la cual radico, es una ciudad bastante colonial, acaba de cumplir su aniversario, creo que el 18 de mayo, y ciertamente a veces a los que estamos en Morelia nos cuesta mucho trabajo volvernos turistas dentro de nuestra ciudad o encontrar algunos puntos de interés. Las ciudades principalmente coloniales, eh, habemos de Guanajuato, León, algunas otras ciudades del norte que mantienen este vestigio colonial, pues llega a ser bastante interesante para las personas que van a visitarlos como turistas, pero que en ocasiones los ciudadanos de esa región, pues ya pasa desapercibido, ¿no? Ah, sí, acá en Morelia, por ejemplo, tenemos todos los sábados el encendido de la catedral. De repente ya para muchos es como lo cotidiano, porque cada sábado lo hacían. Ahorita creo que está detenido por la contingencia, pero vienen muchos turistas y les llama mucho la atención, les encanta esta parte de los mappings que se llegan a hacer sobre las paredes de los edificios arquitectónicos con arquitectura colonial. Y bueno, esto resulta muy atractivo para ellos, pero en ocasiones para los ciudadanos resulta un poquito abrumante, aburrido quizás por la situación, porque se genera algo de tráfico en el centro de la ciudad. Pero al final de cuentas, esta aplicación puede ser una bastante idea interesante de quizás no copiar, pero sí tropicalizar basadas en las necesidades que tenemos con la gente de nuestra región. Y bueno, este es el mapa de Point of View, te permite entender cuál es la necesidad real de tu cliente, establecer un statement, un enunciado que te permite identificar qué es lo que vas a atender, qué es lo que vas a utilizar y bueno, entender esta situación. Al final de la presentación voy a comenzar a leer sus preguntas para darles esta respuesta. La tercera herramienta que habla o que hemos extraído de Designpedia se llama desafío de diseño. En el desafío de diseño también consiste en esta primera parte de explorar las necesidades, de ver qué es lo que en efecto vas a trabajar, porque la primera parte para generar productos, para emprender, para innovar y generar cosas disruptivas, es entender cuál es realmente el problema del mercado. En ocasiones planteamos productos que llegan a ser bastante interesantes, pero que no resuelven absolutamente nada y se vuelven algo más del montón. Se vuelve un commodity. Termina siendo un ítem que todo mundo necesita, pero que en realidad no le urge tenerlo. Y lo que necesitamos generar son productos que, aparte de ser necesitados, pues que la gente tenga esta necesidad o esta urgencia por poderlo utilizar. Y justamente el desafío de diseño te permite realizar investigaciones o entrevistas rápidas para obtener insights. Perdón, previamente al desafío de diseño es necesario entrevistarte, realizar una investigación, platicar con las personas a las cuales quieres dirigir el nuevo producto para obtener estos insights o estas observaciones, conclusiones. No hay una traducción directa al español. Ese es uno de los problemas que tenemos a veces en la parte de diseño o de innovación, que hay conceptos muy bien establecidos en metodologías anglosajonas y los conceptos tienen que mantenerse exactamente igual porque no hay una traducción literal que podamos hacer del mismo. En el caso de insights, podríamos entenderlo como una observación, una conclusión parcial de lo que estamos analizando. Justamente en estos insights te permite que se seleccionen aquellos que tienen mayor relevancia para definir los retos específicos que vamos a atender con el producto o el servicio a generar. Y bueno, terminas generando todas las observaciones en un reto, la planteas como si fuera un objetivo, la planteas de esta manera para que entonces sea más fácil que el común del grupo de diseño, del común de las personas que trabajan en este equipo multidisciplinario, pueda entender
y puede entonces solventar con bastante facilidad. Ellos también aplicaron esta parte del desafío de diseño, Designpedia, incluso viene este ejemplo en la red, en el cual ellos obtuvieron el siguiente insight a partir de una disgregación de toda la información, generan la conclusión y dicen a la gente joven, no es que no le guste el vino, el problema es que desconoce y se siente muy ignorante a la hora de elegir uno. Y lo podemos entender aquellos que no son chefs o aquellos que no tienen una preparación como enólogos o que no han sido educados por personas entendidas en el aspecto de los vinos, los maridajes, pues a veces es complicado que si quieres hacer un obsequio, digo, en España es muy común el consumo de vino y en otros países de Europa, que cuando alguien va a una comida siempre es casi de ley que lleven una botella de vino al anfitrión en forma de agradecimiento por haberlos invitado a comer, a su casa o alguna reunión que hayan tenido. Y bueno, ahí es parte de su cultura, pero en el caso de México, en ocasiones en México es muy poco común que se consuma el vino. Si esto se aplicara en México, a lo mejor llegaría a suceder que personas jóvenes, personas a lo mejor no tan jóvenes también, tuvieran este problema para entender cuál es el vino predilecto de acuerdo a la ocasión a la que se van a enfrentar. Y bueno, justamente lo que hicieron en Designpedia, el equipo de Thinkersco, fue establecer a partir del insight las necesidades. Entender o una necesidad sería que existan vinos para contextos determinados, que haya una estandarización de qué tipo de vino llevar, si es una comida, si es una cena, si es un desayuno, si es alguna fiesta familiar, una fiesta infantil, alguna situación, ¿no? Que existan vinos para contextos determinados y además, bueno, empoderar a tu cliente a partir de brindarle conocimientos mínimos sin que se llegue a convertir en un experto, pero sí darle esta parte de poder de que se sienta conocedor, al menos de forma básica, acerca del tema de los vinos. En cuanto a los dolores que sufriría este usuario o esta persona, es una de ellas, bueno, quedar mal ante la pareja o los suegros, si se tratase de una persona que va a pedir la mano de su futura esposa o si se tratase de una reunión con los suegros, porque a veces es la primera vez que los va a conocer. Si ocurriera esta situación, pues no le gustaría quedar mal ante la pareja o los suegros. También, bueno, puede llegar a creer que un buen vino, y eso nos han hecho creer que las cosas buenas cuestan bastante o son bastante caras. La verdad es que el mercado nos ha demostrado que no todas las cosas buenas son tan caras, pero a lo mejor hay esta idea preconcebida, este mindset, a suponer que todo lo bueno es caro. Ese sería un dolor. El tercer dolor que ellos identificaron fue que el no acertar, con un vino para una determinada elección o una determinada situación. Y esto entra mucho con la parte de los maridajes, los vinos blancos, el vino rosado, el vino tinto, con qué tipo de carnes, de acuerdo a lo que se va a servir en la cena, en la comida, pues genera un cierto estrago y un cierto problema a la hora de decidir y genera incluso un problema en el maridaje de los vinos con la comida. ¿Qué sucedería o qué ganaría este usuario o qué queremos que gane el usuario, más bien, a partir de este diseño? Pues una de ellas, que pueda acertar con mucha facilidad en el tipo de vino a elegir. La otra, que pues genere esta situación de sorprender a las personas. Esto creo que a todos nos gusta y nos pega en esta parte pues interesante, ¿no? De las personalidades, que es el que siempre que causas una sorpresa, te da ánimo, te gusta, te genera hasta alegría y felicidad el poder haber hecho algo que nadie se esperaba, como es el caso de llevar un vino adecuado para la ocasión sin mayor problema. Y la otra, pues obviamente ya entra en la parte de la banalidad quizás, que sería ganar puntos delante de sus suegros de su pareja, mostrándoles o demostrándoles que si no es el experto en vinos, por lo menos es un poco letrado y entiende esta situación. Eso sería lo que podríamos darle a nuestro cliente. Y bueno, una vez que se ha entendido esta situación del dolor, las ganancias y las necesidades, pues el equipo de Thinkersco generó una serie de desafíos. Generaron 3 desafíos de los cuales ellos tuvieron que decidir uno solo. Un primer desafío era hacer que la gente joven supiera qué vino a elegir dependiendo de la situación, a lo mejor a través de una app que con ciertas preguntas te pueda decir, tu recomendación son estas 3 marcas de vino, de acuerdo al horario en que se va a llevar a cabo la fiesta, quiénes son los que van a estar en la fiesta, qué tipo de comida se piensa servir en la fiesta o algo por el estilo.
Otro de los desafíos es hacer que la gente joven comprenda al instante que ese vino es el mejor para él, porque tenemos estas dudas, genera este temor de si estamos tomando la elección adecuada, y eso nos ha pasado muchas veces, que requerimos la aprobación de otros a la hora de tomar ciertas decisiones porque queremos equivocarnos lo menos posible. Y finalmente, un desafío que ellos observaron a través de esta información, pues es que una persona joven que no sabe de vinos, pues genere esta sorpresa a alguien que a lo mejor sí es más entendido en la materia y que le demuestra, vaya, en esta parte, que es capaz de seleccionar un vino de una forma adecuada y de una forma interesante hacia la fiesta, la reunión, la comida, que sea lo que vaya a tener. Estas tres herramientas que nos presenta Designpedia y tiene otras 77 más, incluso hay una específica para el Business Model Canvas, hay otra para el Customer Journey Map, hay otra para el Empathy Map. Todas ellas son herramientas que de alguna manera nos permiten entender y establecer qué es lo que queremos resolver. A nosotros en lo particular nos ha servido mucho porque aclara muchas ideas y nos permite, de alguna manera dicho en la parte de investigación, delimitar el problema, saber con qué sí vamos a trabajar y saber con qué no vamos a trabajar de momento para atender y resolver. Esa es una de las cosas bien interesantes, porque en cuanto más delimitado tengamos el problema, es más probable que podamos generar una solución específica para ese problema. Pero también otra de las desventajas de simplificar mucho o de especificar bastante el problema es que a veces generamos con una solución muy particular que solamente atiende a esa necesidad, y es muy posible que el porcentaje de la población o del segmento de clientes que tiene esa necesidad, pues también sea muy bajo. Por lo tanto, pues nuestra proyección de ventas, pues tendría que ser también tiende a ser bastante bajo. Estas son tres herramientas, les digo, presentadas en el libro de Designpedia. Yo recomiendo que lo puedan adquirir. Es una herramienta, un libro que pueden tenerlo de consulta, sobre todo porque si estamos metidos en esta parte del diseño, de la innovación, de emprendimiento, siempre, siempre, siempre vamos a necesitar de herramientas visuales. Yo en lo personal soy muy visual y estas herramientas a mí me han permitido mucho trabajar y transmitir información acerca de lo que deseamos resolver, acerca de cómo lo vamos a resolver y acerca del planteamiento de soluciones de muchas de las problemáticas que se llegan a presentar a los emprendedores y a los empresarios que se acercan con nosotros al CIE. Y bueno, una segunda herramienta, yo sé que ahorita a lo mejor ha sido mucha información respecto a estos tres herramientas. En realidad son, creo yo, sencillas. Una vez que ustedes comienzan a trabajar con ellas, al principio cuesta un poco como todo. Hay una curva de aprendizaje en la cual nos va costando al inicio cómo resolverlo, pero una vez que comenzamos a ejercitar una y otra vez, sin lugar a dudas nos vamos a volver másters en esta parte del diseño y en la utilización de este tipo de herramientas. En el caso de Strategizer, que les decía que es la empresa fundada por Alex Osterwalder y Alan Smith. Ellos son los fundadores de Strategizer. Osterwalder es el autor original, el creador original del libro del Business Model Canvas y también, bueno, del Value Proposition Canvas. Tenemos otro que ellos, son 4 libros en realidad los que han generado, libros bastante visuales, bastante gráficos y bastante atractivos. Es el Business Model Innovation, el Value Proposition Design, Testing and the Risk in Innovation y el Managing Innovation and Portfolios. ¿Por qué los menciono en inglés? Porque están en inglés. Solamente creo que el Business Model Innovation está en español. Hay una versión en español que se llama Generación de Modelos de Negocio. Yo en lo personal prefiero irme a los autores originales porque en ocasiones en las traducciones se pierde esta fidelidad al contenido, esta fidelidad a las ideas que plasma el autor de manera inicial. Estos 4 libros son los que ellos han manejado, están en su compañía Strategia y se los pueden buscar en Facebook, Twitter, creo que también están en Instagram, o si no pueden entrar a las páginas web y aquí les va a dar más información. Ellos en el Value Proposition Design establecen y consideran que se deben de crear productos y servicios que los clientes quieren. Si vas a generar un producto que nadie va a comprar y que nadie va a querer, pues entonces se trata de una pérdida de tiempo. O la otra, que has generado un producto que tú crees que la gente va a querer, pero no has encontrado a quién se lo vas a vender. Entonces, siempre hay que entender esta parte, que todo problema de innovación, toda situación de emprendimiento debe de atender a una necesidad en un segmento de clientes para poder entonces tener un éxito. Si no, tenemos emprendimientos que en menos de 6 meses se están yendo abajo, emprendimientos que no llegan a sobrevivir más de los 3 años, y bueno, lo podemos ver en los reportes de las pymes,
que en algún momento hizo la Secretaría de Economía y que en algún momento otros ONGs relacionadas al emprendimiento han hecho y que establecen el tiempo de vida de estos emprendimientos que mueren de forma muy temprana porque no tuvieron una estructura sólida. Bueno, hablando de Strategizer, entonces, continuaremos con el Value Proposition Canvas. En el Value Proposition Canvas, que surge a partir de este Value Proposition Design, que te explica paso a paso cómo formular cada uno de los canvas, resulta de la importancia, yo lo podría manejar como intermedio entre el Empathy Map. Antes de hacer el Business Model Canvas, de trabajar el Canvas, lo recomendable sería primero aplicar un Empathy Map. Una vez que haces el Empathy Map y que has encontrado la información adecuada, tomas los insights y los traduces a algo que se llama Value Proposition Canvas. El Value Proposition Canvas te permite mejorar esta parte de la propuesta de valor del Business Model Canvas y también te permite mejorar la parte del segmento de clientes que tiene que ver con el Business Model Canvas. Entonces, la idea es que este Value Proposition Canvas establezca dos partes. Una, el perfil de tu cliente o el Customer Profile. Y en otra, pues, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cómo tu propuesta de valor se engancha? Y esto en inglés le llaman fit. ¿Cómo hace un match? ¿Cómo hace una real atención a las necesidades, dolores y ganancias que desea tener el cliente? ¿A partir de cómo y a partir de qué características necesitas dotarle a tu producto para que sea realmente una propuesta de valor a ese segmento de clientes? Entonces, el Value Proposition Canvas te permite inventar o mejorar propuestas de valor. A lo mejor algunas ya están, pero no se difunden, no se aceptan por el cliente de la manera adecuada. La otra es que te permite evolucionar productos o servicios dentro de la organización. Y finalmente, bueno, también te va a lograr aterrizar propuestas de valor que realmente tengan que ver con el perfil de tus clientes. Y esto se vuelve un proceso continuo. Todo lo que tenga que ver con innovación, diseño, emprendimiento, tiene que ser un proceso que esté en continua revisión, tiene que estar en un proceso de mejora continua incluso, y en un proceso de adaptación continua, yo lo podría llamar de esta manera, porque ciertamente las necesidades del mercado van evolucionando. Cada vez que se introduce un nuevo producto, un nuevo servicio, satisface ciertas necesidades, pero a su vez genera nuevas necesidades. Entonces, siempre que satisfacemos alguna necesidad, estamos generando una secundaria. Creo que hasta el momento no hay un producto que podamos decir que al 100% haya subsanado todas las necesidades del segmento de clientes, de los mercados, y por eso tenemos una gran variedad de commodities. Marcas de celular, yo de repente quiero comprar un celular, lo quiero comprar, y una de las cosas que yo hago es irme primero a la página web de X empresa que venda celulares. Comienzo a ver cuáles son los que tiene, cuáles tienen oferta, cuáles no tienen oferta, cuáles están con ciertas características que son las que yo busco. Y ya de repente me voy a la página del fabricante original y comienzo a ver que también tiene una gran gama de celulares. Entonces, celulares, si yo quiero uno, les puedo asegurar que busco en la lista y mínimo me salen más de 100. Más de 100 celulares puedo ver en una página web. Puedo darme cuenta que el celular se ha vuelto un commodity y que todos y cada uno de los celulares, que son 100, pues tiene que darme algo distinto, ¿no? Para que yo lo pueda seleccionar. Y justamente así están los filtros cuando ustedes entran a buscar celulares o X producto. Les permite generar filtros, cuál es el costo, cuál es la capacidad, cuál es la memoria, lo quieres con cámara, sin cámara, lo quieres de un solo SIM, lo quieres de dos SIMs. Y a partir de esas características, pues tú vas filtrando y te va diciendo, pues mira, este es el celular que es perfecto para lo que tú has decidido o las necesidades que tú me has informado en el filtro. Y justamente sale de acá. Tenemos muchos celulares, pero también tenemos muchas personas con características y necesidades distintas que genera una gama de posibilidades en todos los commodities. Y bueno, justamente la idea de esto es que el perfil del cliente se una o con base en el perfil de cliente podamos resolverlo a través de una propuesta de valor. El perfil de cliente maneja tres áreas importantes. Los customer jobs, que son como los trabajos que hace el cliente, las necesidades que tiene el cliente. Los gains, que son las ganancias, qué cosas quisiera el cliente adicionales en los productos, qué cosas le harían sentir bien. Los pains, ¿cuáles son aquellas cosas que le frustran? ¿Cuáles son los dolores que tiene el cliente cuando utiliza un equipo celular, un equipo, una laptop, cuando utiliza algún servicio de transporte mediante una app? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son esas cosas que le duelen? Nosotros generamos la propuesta de valor con base a esas ganancias y a esos dolores. Justamente la parte del
value proposition o de la propuesta de valor involucra los creadores de ganancia, los creadores de beneficio. ¿A través de qué características voy a generarle estas ganancias que el cliente desea? Los pain relievers, que son los mejoradores o los sanadores de dolor, vamos a llamarlo, que tiene que ver con cómo cambio la forma en la que se siente el cliente al utilizar un celular, al utilizar una laptop, al realizar una videollamada, cuáles son los dolores que tiene el cliente y qué características de mi producto voy a poderle ofrecer que solvente ese dolor. Y finalmente hay una tercera sección en la parte de propuesta de valor que tiene que ver con productos y servicios. ¿Qué características puntuales tiene mi producto? Y aquí es bien importante que siempre se engloben de la más esencial para el cliente, claro, a la menos esencial. La menos esencial se le llama pues la good to have, que es algo similar a decir la buena qué bueno que lo tenga. No lo necesito, no me genera un wow, pero qué bueno que tenga cierta característica. En el caso del perfil de cliente, podemos identificar, les digo, los 3 segmentos. Es un circulito con 3 segmentos. Los customer jobs, que tienen que ver con todo lo que el cliente quiere lograr, resolver o satisfacer en su trabajo, su vida personal. Por eso les decía que es muy importante a lo mejor haber realizado un empathy map, porque una vez que has realizado el empathy map, puedes entender y puedes plasmar de forma más sencilla estas características. Una de las preguntas generadoras para esta situación es preguntarte, ¿qué es aquello que el cliente necesita resolver para vivir? Es decir, actividades esenciales, actividades importantes para su trabajo, para su día a día, para su vida en familia, para su vida en pareja. ¿Qué necesita? Otra de las preguntas que podemos utilizar para detonar la parte del Customer Jobs es preguntarle o preguntarnos cómo se desea sentir el cliente. ¿Se desea sentir feliz? ¿Se desea sentir alegre? ¿Se desea sentir cómodo, en contacto? ¿Qué deseos tiene? Otra es en qué contexto se desenvuelve, si lo vamos a aplicar a la vida familiar, si va a ser en el trabajo, si va a ser con algunos amigos, si va a ser en un viaje de negocios quizás, o de qué forma, en qué contexto se va a mover nuestro cliente. ¿Cuáles son sus necesidades emocionales que tiene que ver con el afecto? Se relaciona mucho con la segunda pregunta, pero tiene que ver mucho con un sentido de aprobación, un sentido de ser parte de un grupo, una aceptación social. Y bueno, también, pues, cómo desea ser percibido por los demás, como una persona inteligente, una persona innovadora, una persona que es amigable, una persona que siempre tiene algo bueno que mostrar a los demás. Esa es para la parte del Customer Jobs. Después, en la parte de los pains o de los dolores, Customer Pains, tiene que ver con todo aquello que le molesta, le perturba o pone en riesgo al cliente al momento de realizar una tarea o al realizar cierta actividad. 3 preguntas generadoras de esta situación podrá ser el establecer qué le hace sentirse mal o inútil, cuáles son los desafíos o retos a los que se enfrenta cuando entra en competencia con otros o cuando se compara en sus actividades con otros, y bueno, cuáles son los errores más comunes. El tercer segmento para esta parte del perfil de cliente tiene que ver con el Customer Gains, que son los beneficios. El Customer Gains son todos los beneficios que requiere, que espera o desea el cliente, la utilidad funcional, la ganancia social, algunas emociones positivas o incluso los ahorros que desea tener el cliente. Algunas preguntas generadoras son, ¿qué le hace sentirse feliz o satisfecho? El haber terminado un trabajo en menos de 30 minutos, el haber podido conseguir una pizza en menos de 40 minutos, el haber podido comprar una comida para una cena en un tiempo bastante considerable. ¿Cuáles son qué haría, en el trabajo del cliente más fácil y sencillo? A lo mejor, en lugar de estar haciendo formatos, que eso es muy común en las secretarías, que eso es muy común pues, en la parte burocrática, ¿no? Y creo que todos sufrimos de ese mal, que todo tiene que ser llenado a mano y que aparte, pues tienes que entregarlo o que tienes que llenar un formulario. Yo ahorita amo completamente los formularios porque ya no tengo que pasarles una lista, por ejemplo, a los estudiantes a la hora del primer día de clase o a los emprendedores en el primer día del taller. Ya no tengo que pasarles una lista para que anoten su nombre, su teléfono, su dirección. Y simplemente les comparto un QR, ellos escanean el QR y a partir del QR los manda directito al formulario, ellos basean sus datos, escriben bien y una vez que escriben sus datos yo ya tengo en la nube una hoja de cálculo
con los datos de todos los asistentes al taller, de los asistentes a la clase, X cosa. Entonces, eso facilita mucho esa situación. Hay gente que todavía no le gusta eso, pero al menos a mí, si yo fuera el que estuviera analizado aquí en el perfil de cliente, me gustaría mucho y eso me haría el trabajo más fácil. La digitalización de muchos procesos y documentos que no tienen razón de ser quizás en la parte física. Y también, bueno, qué aspectos de un producto o servicio son los que más le importan. Por ejemplo, celulares. Y hablo de celulares porque en los celulares hay hasta colores. Hay color rojo, hay color negro, hay color amarillo, azul, verde. Alguna vez una empresa, la empresa de la manzanita, sacó un celular, un modelo, con muchos colores e incluso le llamaban colors a la gama, a la edición. Y pues la gente estaba fascinada porque al fin era un celular con las características que ellos querían, pero aparte tenía el plus de que podían elegir el color. Entonces, esta era una ganancia extra que ellos estaban pidiendo o un beneficio extra que querían tener a partir de un producto. Poder elegir o ser capaces de elegir un color distinto al que todo el mundo quiere, porque bueno, hablaríamos de otra situación que tiene que ver con cómo venderle a la gente y tiene que ver con esta parte, ¿no? Generarle identidad o la parte individual, que se quiere sentir un ser individual a pesar de estar en un entorno social. Una vez que hemos determinado cómo es la característica del cliente, pues es de importante que a partir de esa información nosotros comencemos a construir nuestra propuesta de valor. ¿Y por qué se llama propuesta de valor? Porque en efecto le genera valor al cliente. Si es un producto más que no resuelve ninguna de las necesidades del cliente, ninguno de los dolores y no le da un extra al cliente, pues es un producto simplemente o es una propuesta. Pero una propuesta de valor hace un match o encuentra la solución a los dolores y también le otorga los beneficios que el cliente está esperando, las expectativas que tiene sobre un producto. En este caso, bueno, tenemos los pain relievers, en los cuales hay que describir la forma en la que el producto o el servicio va a resolver específicamente y así tal cual. Este dolor se resuelve con este pain reliever. Resolver específicamente el dolor del cliente al realizar alguna actividad. Y hay que hacernos la pregunta. ¿Tu producto o servicio puede hacer que el cliente se sienta mejor? ¿Hacer que el cliente elimine riesgos y temores? O incluso puede limitar o erradicar los errores comunes que comete el cliente, por ejemplo. Esa sería una pregunta para describir esta sección. En el caso de Game Creators, hay que describir la forma en la que el producto o el servicio cumple los beneficios que el cliente va a esperar, desea o estaría sorprendido de recibir. No lo espera, pero dice, oh, mira, aparte tiene si es un celular de color rojo, ya el color me gustó, pero aparte tiene un portacelular incluido. Incluso estrategias de marketing también pueden entrar como esta parte del Game Creators. Y hay que preguntarnos lo siguiente, ¿tu producto o servicio puede generar ahorros con los que el cliente se sienta satisfecho? ¿Tu producto o servicio puede realizar una actividad específica que el cliente desea? ¿Le brindamos beneficios sociales? Que eso es algo bien importante y que de hecho pega mucho en la parte del ego. Y más adelante en otros recursos les voy a recomendar un libro que a mí en lo personal me parece buenísimo para iniciarte en esta parte de la mercadotecnia dirigida al cerebro de las personas. Y bueno, esto es lo importante para hablar de los game creators. Y después, en el tercer segmento que tiene que ver con Products and Services, hay que describir todas y cada una de las características que construyen a nuestro producto o al servicio que estamos ofreciendo al cliente. Hay que enlistar estas características, les decía, de lo más esencial, lo que más le va a importar a este tipo de cliente, hasta la última, que sería, pues, qué bueno que lo tenga, no me genera mucha sorpresa, pero qué bueno que tenga esta característica. También hay que especificar qué rol le estamos entregando al cliente, si lo estamos colocando como un comprador, si lo estamos colocando como un co-creador o como un transferente de la tecnología, es decir, cómo lo convertimos. Hay personas que son compradoras porque ellos son el usuario final, lo van a utilizar, lo ocupan, pero hay otras personas que son co-creadoras, por ejemplo, Lego, por mencionar una marca rápida, Lego genera los blogs y entonces a partir de generar los blogs, ellos dicen, pues aquí está, echa a volar tu imaginación y las personas llegan a co-crear estructuras. Muchos arquitectos, tengo conocidos arquitectos, amigos arquitectos, ingenieros civiles, que a ellos les encanta hacer maquetas con Lego porque construyen esta facilidad, maquetas o pueden hacer algo muy visual, algo muy tangible a su cliente y le permiten que el cliente se sienta como más relacionado en esto.
Si fuera de transferencia, a lo mejor simplemente es una materia prima que yo voy a utilizar, transformo de alguna manera y después se la vendo a alguien más. Y podemos hablar aquí de en qué posición estamos nosotros como empresa, si somos una empresa productora de materias primas, si somos transformadora secundaria o si vamos a generar un producto final, si vamos a ser proveedores o vamos a tener estos insumos. Y bueno, la otra es describir si el producto o servicio va a ser tangible, es decir, físico, que se pueda tocar, que se pueda observar, que se pueda sentir la textura del producto. Otra que sea intangible, por ejemplo, cederle los derechos, como ocurre con algunos sistemas de streaming, de películas, de series, de música, en los cuales pues tú no eres dueño del contenido que se tiene ahí, pero te ceden los derechos para utilizarlo por determinado tiempo, claro, a costa de una forma de pago. La otra, bueno, digital, si es un producto que voy a ofrecer, si es un software o si es una parte financiera, a lo mejor un seguro, si es una parte de algunas aplicaciones que te permiten llevar a cabo un ahorro o incluso estas páginas que se dedican a crowdfunding, eh, que te dice, pues aquí sube tu producto, te cobramos a lo mejor cierta membresía, si es que así es el plan de costos o de ingresos, el flujo de ingresos de estas empresas de crowdfunding, donde te dan a lo mejor un costo de membresía, te suscribes por un año y durante el año pues tienes derecho a 5 publicaciones de los proyectos que vas a tener y con ello, bueno, permite que estén trabajando. Vamos a aplicarlo rápidamente a un ejemplo. En el caso de un dueño de cine que desea, bueno, diseñar una nueva propuesta de valor para sus clientes. Él establece este Empathy Map. Una vez que tiene el Empathy Map, que realiza investigaciones, entrevistas, pues genera lo siguiente. En la parte amarilla, todos los post-its, vamos a llamarles así, amarillos, tiene que ver con los customer jobs. ¿Qué es lo que desea el cliente? Bueno, el cliente desea entretenerse, quiere relajarse, quiere escapar de la vida real y además quiere compartir tiempo con otros. Eso podría ser el común a lo mejor de todas las personas que van al cine. En el caso de los pains o los dolores, pues no les gusta que haya largas filas. A mí en lo personal no me gusta que haya filas largas y ahora con la contingencia del COVID que va a cambiar, creo yo, para bien toda la dinámica social y el mecanismo que se está siguiendo. Creo yo que es interesante el que ahora pues, hay largas filas, que también en ocasiones pues las películas que tenemos en los horarios que están disponibles, y eso es algo que le hace falta a las empresas que se dedican a la parte de cine, del entretenimiento visual, pues esta parte de las opciones limitas. Por ejemplo, un segmento de clientes podría ser aquellas personas que les gusta escuchar o les gusta ver las películas, las series en el idioma original y que, bueno, desgraciadamente en México, muchos de estos servicios de streaming los terminan poniendo en un solo idioma, ¿no? Que es español, completamente, una traducción completa. Y a lo mejor vemos otro grupo de personas que sí nos gusta escuchar en el idioma original, aunque tengamos a veces que leer las letritas y están en un idioma diferente al inglés. Otro de los dolores es que no consiguen una niñera, si fuera el caso de una pareja, que hay un pésimo servicio de estacionamiento, puede ocurrir esta situación, o incluso una ubicación bastante lejana que pueda tener este cine. Pero imagínense, y lo vamos a aplicar rápido, con una persona que tiene una pareja, y bueno, el contexto del que esta persona va a ir al cine es porque desea tener una cita por la noche. ¿Cuándo? Pues la noche del sábado. ¿De dónde? ¿A partir de dónde va a irse al cine? Pues saliendo de su casa. ¿Con quién? Pues quiere ir con su pareja. ¿Y cuáles son algunas restricciones? No que sea malo, pero que sí limitan un poco la facilidad o las habilidades que tenga para moverse en esta parte del cine, pues es cuidar de los niños. En caso de que fueran padres, esta sería quizás una restricción. O en el caso de que tengan mascotas, pues también llega a ser a lo mejor una forma a considerar. Si se hiciera el Empathy Map, se entendiera este perfil del cliente, podríamos entender que los trabajos y los customer jobs de esta persona con pareja es que desea compartir un momento de diversión y además pues puede permitir el reencuentro o conectarse uno con el otro. En el caso de los dolores que tiene esta persona con pareja, podría ser que no se conecten a un nivel personal, que no se entiendan en esa parte, que les toque mucho esperar en la fila o que incluso lleguen a no tener una niñera. Y en el caso de los beneficios que se buscaría persona con pareja es que ambos disfrutaran el momento y además que les permita pues tener una gran conversación. De tal manera que
de forma muy rápida, eso sería lo que podríamos esperar. Esta es una foto del libro, el libro que tengo en físico, que justamente te dice que a partir de un cliente tú le puedes generar una serie de opciones, una serie de valores, una serie de propuestas de valor para cada una de las situaciones que tenga. Y podemos observar en la imagen que puede hablarse incluso de algunas películas de renta a través de un streaming, algunas películas que se puedan ver en la gran pantalla, como ir al cine, o a lo mejor otra forma de tener una diversión, pues no solamente es ir al cine, sino también tener una cena en la ciudad, a lo mejor un programa o un servicio de spa para varios de ellos, e incluso pues asistir a un evento cultural. Estas serían las formas en las que podríamos solventar nosotros las necesidades del cliente. ¿Qué quiere decir? Que no hay una propuesta de valor única. Podemos tener un mismo cliente, pero diferentes contextos, y esto genera diferentes propuestas de valor. Se vuelve una situación bastante ramificada y con bastantes opciones. Por eso nosotros atenderemos a una en su momento y se trabaja con esta situación. Y al final de cuentas en el libro nos dicen que entender a tu cliente más allá de tu solución va a permitir mejorar tu propuesta de valor, e incluso en el caso de que no exista la propuesta de valor, pues tú la puedas inventar porque has dado con una necesidad real y palpable de tu cliente. Este es un canvas que nada se los voy a mostrar así rápidamente. Este es el canvas que ellos mismos han hecho. Osterwalder y su equipo hicieron un Value Proposition Design precisamente para la forma en la que iban a dar a conocer cuál era el contexto y cuál era como la guía para realizar una propuesta de valor y no morir en el intento. Y justamente ellos establecían las ganancias, los dolores, cuáles eran las actividades o trabajos que tenía que hacer el cliente y ellos cómo iban a solventar cada uno de estos dolores. Por mencionar alguno, uno de los trabajos de cliente pues era mejorar sus habilidades en la parte de emprendimiento. Pues acá la forma en la que se soluciona con la parte de características del producto o del servicio, pues es que le iban a dar un acompañamiento online exclusivo. Uno de los dolores que tenía el cliente era que podría encontrarse un contenido con mucha teoría y poca práctica. Sin embargo, ellos como un pan reliever les dicen que hay un formato práctico, visual y agradable. Y en realidad lo es, tiene bastante colores interesantes y llamativos. Una de las ganancias o beneficios que deseaba el cliente, pues era que fueran herramientas fáciles de utilizar. Y acá en los Game Creators, o los creadores de beneficios, decían ellos que pues, son instrucciones paso a paso para arrancar con este trabajo. Y bueno, con esta parte estamos ya cerrando esta pequeña charla. Algunos otros recursos que yo les puedo recomendar que en lo personal han servido y que he visto que el común de las personas que nos dedicamos a la innovación pues tiene que ver con los métodos 101 Design Methods. Es un libro de Vijay Kumar. La parte, el método del sprint, que también es interesante, como en 5 días puedes resolver ideas o necesidades. De Jake Knapp, el Lean Startup, que promueve Eric Rice, que también te promueve una metodología, entendimiento a grosso modo de cómo trabajar. Vender a la mente y no a la gente es uno que les recomiendo bastante para iniciar con esta parte de entender cuál es el proceso de compra y cómo sería la forma en la que las personas compramos las cosas y por qué las compramos, de Jürgen Klarik. Sell with Story, de Paul Smith, que te permite generar estos storyboards para que la gente pueda entender cómo sería tu proceso de venta o pueda entender cómo funciona incluso tu producto. Otro libro interesante es el libro de Scrum, el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo, de Jeff Sutherland. Él trabaja en esta parte de gestión de empresas y promueve una metodología que tiene que ver con los sprints y que te dice cómo podrías llevar a cabo un proceso de innovación, de diseño, de rediseño, a partir de trabajar con un equipo que tiene ciertos roles y ciertas características. Y en la parte financiera, fíjense que me han recomendado mucho a Dimes y Billetes, está en Spotify. Me imagino que debe estar en otra plataforma de streaming o de contenido, de Maurice Dieck. La verdad es que se me hace muy interesante, es parte de hablar de finanzas, de economía de una forma muy, muy sencilla. A mí lo personal me gusta, creo que les puede funcionar. Yo he visto que hay gente que se ha tenido bastante conocimiento y se ha enriquecido bastante con esta información. Y bueno, la última herramienta que yo les puedo compartir de verdad es que se mantengan curiosos. La única forma de generar innovación, de generar cosas que respondan a las necesidades, es que siempre nos mantengamos curiosos, nos mantengamos atentos de las situaciones que vamos a tener y que vamos a trabajar a lo largo del emprendimiento. Finalmente les dejo mi contacto y ahorita pasamos a la sección de preguntas y respuestas
para que podamos atender si alguien tiene alguna duda. Yo sé que ha sido bastante contenido en esta parte. Quise resumirlo lo más posible y bueno, dejarles también como el gancho, ¿no? Para que ustedes puedan trabajarlo y ver esta información. Entonces pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien gusta preguntar, con gusto podemos atenderlo. Recuerden, lo pueden escribir ahí por el chat, en el caso de que lo deseen. Y bueno, así podemos tener una interacción mucho más rápida. Voy a atender una de las preguntas que recuerdo que viene el chat casi al inicio. A ver si todavía sigue por aquí la persona que lo hizo, Nezahualcóyotl. Decía, por otro lado, ¿por qué evitaría llegar a más respuestas como por qué no se tiene dinero o porque el cliente usuario no cuenta con algunos recursos? Justamente esa es una de las situaciones del método del por qué. Te hace llegar incluso a pretextos, vaya, en esa situación. Carlos Ortiz, gracias por tu pregunta. Él dice lo siguiente, ¿cuál es la mejor manera de evaluar tus ideas? Híjole, creo que ahí está interesante esta parte porque no hay una forma 100% efectiva de evaluar las ideas. Yo creo que la herramienta que más te puede permitir es justamente el generar un producto mínimo viable, el generarle una propuesta al cliente y llevarlo directamente con los que lo van a utilizar, con quienes lo puedan comprar y con quien se convierte en tu usuario final de tu producto. Yo en realidad creo que sería interesante esta parte de utilizar muchas herramientas. En realidad hay personas que se casan con una sola herramienta, yo creo que es interesante, pero pues sí, es esta parte de evaluar las ideas hasta que las llevas a testear. Y de hecho el proceso de Design Thinking, que no hablamos de esto acá, pero se basa un poquito en la parte del modelo de los dos rombos del British Council. Justamente en el Design Thinking hay una etapa que tiene que ver con el testear y una vez que testeas, a partir de la retro que obtienes, te regresas otra vez al rediseño y comienzas a idear. Muy bien, voy a leer la siguiente pregunta. Martín Tapia, muchas gracias por tu pregunta. Dice, buenas tardes, ¿nos comparte la presentación? Sí, claro. De hecho, si están atentos, saben que en el correo les llega un link para que puedan descargar todos los materiales. Estos materiales ya se encuentran listos. Y bueno, esta tarde me toca a mí estar como moderador y como presentador, pero justamente aquí les va el registro de asistencia de esta sesión. Paola Moreno, ¿la versión beta es el producto mínimo viable o tiene otras características? Aquí dependerá de lo que tú quieras hacer. Yo en lo personal y como yo lo he visto con algunos compañeros que trabajan software, ellos generan así básicamente una presentación en PowerPoint de cómo sería, por ejemplo, la interfaz de una app o la interfaz de una página web y ellos consideran que ese es su producto mínimo viable. Otras personas llegan hasta la versión beta, que a lo mejor ya implica un poquito más de recurso. Recuerden que el producto mínimo viable es la representación más económica y más factible del producto que tú deseas obtener. Tiene que ser barato. De hecho, hay una premisa que es equivócate rápido y aprende aún más, porque si te equivocas bastante rápido, es decir, sacas propuestas, y la gente te comienza a dar esa retro, muy seguramente el producto que obtengas al final sea muy distinto de cómo lo planteaste, pero tenga las mejores características que el usuario está buscando. Carlos Ortiz, gracias por tu pregunta. Dice, si no tengo recursos económicos disponibles, ¿cómo puedo generar mi producto mínimo viable? Justamente en eso, en esta parte no recuerdo qué libro era, el sprint. En el libro del sprint van a encontrar al inicio del capítulo la descripción de los sprint y justamente ellos pues argumentan por qué el sprint sirve. Y fíjate que eso le pasaba a una empresa de café que pues tenía su cafetería, muy padre, creo que se llama Bean Coffee o algo por el estilo. No recuerdo el nombre completo de la empresa, pero ellos querían incursionar en la venta de café. Y dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros que tenemos café de ciertos tuestes, de ciertos tamaños, con ciertas moliendas? ¿Cómo nos podemos subir a una plataforma web para que la gente pueda pues comprar a partir de la web su café y pueda elegirlo, ¿no? Entonces ellos pues no pensaron en más. Dentro del equipo del sprint dijeron,
En 5 días, eso es lo que tiene que hacer el sprint, que en 5 días desarrollas un proceso de innovación y en el quinto día ellos tenían que sacar un producto mínimo viable. Lo que hicieron fue literal una presentación de PowerPoint de cómo sería el menú intuitivo, de cómo se vería la página web y cómo sería la interacción del usuario con la página web. Y lo hicieron únicamente con hipervínculos. Entonces, a lo mejor no es gastarle mucho, porque recuerden que otra vez el producto mínimo viable tiene que ser lo más barato posible para que esto, bueno, resulte pues fácil de reproducir. El libro que mencioné de las ideas, Martín Tapia, no sé, son bastante libros. Yo tengo los libros de las ideas de Designpedia, sí. De hecho, todos los libros que les puse en la presentación o de los que les hablé, todos los he comprado y por eso se los presenté como herramientas adicionales, porque yo he visto que funcionan, lo he probado con algunos equipos de diseño, con algunos equipos de trabajo, y la verdad es que todos funcionan, algunos en mejor y mayor grado, pero la verdad es que son interesantes, ¿eh? Y yo creo que no está de más que si estamos en este camino del emprendimiento, siempre es bueno tener algún recurso, una biblioteca chiquita que nos pueda servir de trabajo. ¿Alguien más gusta hacer una pregunta, comentario? Ya les puse ahí el link de la asistencia. Y bueno, si no, pues la verdad es que creo que muchos se han ido en esta parte. Creo que se empalmaba con otra actividad que tenemos, principalmente los del CIE. Pero la verdad, a nombre de todos los que participamos en este CIE en Casa y la verdad a nombre del Centro de Incubación e Innovación Empresarial, y les aseguro que a nombre del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, les damos nuestras más sinceras gracias por ser participantes de esta iniciativa, que la verdad así surgió, ¿eh? Surgió de una tarde que yo no tenía nada que hacer y dije, bueno, no puedo dar mis cursos presenciales en el CIE, pues ahora ¿qué hago? Pues justamente dije, pues vamos a subirnos. Y así es como surgen las ideas que gente se fue sumando, gente con la que encuentras esta misma forma de pensar, de generar contenido ante el COVID para que la gente pues aproveche su tiempo. Y la verdad es que de corazón les doy las gracias por ser parte de este Sí en Casa y yo espero que no sea la última vez que nos podamos reunir. De verdad agradezco mucho su participación y manténganse informados porque inevitablemente el CIE Campus Morelia, el CIE del Tecnológico de Morelia, va a seguir trabajando y va a seguir laborando mucho ante esta nueva normalidad. Saludos a todos los compañeros CIES, a todos los que son responsables, directores, a toda la comunidad estudiantil que estuvo con nosotros, que fue un número interesante, pero sobre todo, pues gracias a ti que estás en tu casa y que pues próximamente yo creo que podemos encontrarnos, quizás pasarnos, porque todavía hay medidas de seguridad que debemos de tomar en cuenta, pero siempre recuerden que en el CIE siempre emprendes y que ante esta contingencia por el COVID-19 tenemos CIE en casa. Cuídense mucho, un abrazo virtual y pues que les vaya súper bien. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, Pepe.